tardes, un gusto saludarles. Quien les habla, la profesora Marilena Vitilio, y les estará acompañando este nuevo trimestre en la unidad curricular de Historia y Geografía Económica. En esta oportunidad damos inicio a este encuentro síncrono a través del plan de evaluación con el cual estaremos desarrollando lo que es el trimestre 2024-1. Tenemos 4 unidades que desarrollar. La primera, la formación de la Venezuela colonial, el cual será una línea, se evaluará a través de una línea de tiempo con una ponderación del 25% y la fecha límite de entrega es el 17 de febrero. A partir de hoy, aún restan 10 días para su respectiva entrega. Sin embargo, eh, esta, este material y esta unidad ha estado aperturada ya hace más de una semana desde que inició lo que es este trimestre 2024-1. La segunda unidad, sobre la historia económica del petróleo en nuestro país, con una fecha de entrega del 9 de marzo, elaborar un ensayo bajo la normativa que allí se le indica, donde utilicen como eje principal las normas APA y la estructura acorde a nivel en el cual se encuentran. Comunidad 3, tenemos la Organización Espacial del Territorio Venezolano, con fecha de entrega 30 de marzo. Bien, van a hacer un análisis crítico acerca de cómo está en la actualidad y a lo largo de la historia, cómo ha sido esta organización del territorio venezolano en el espacio, bien, y cómo está distribuida a través de cada una de las entidades que lo componen y las regiones que lo componen. Y por último, tenemos la unidad número 4, el cual hace referencia a estos recursos con los cuales cuenta cada una de las entidades que componen nuestro país, abordando de manera detallada las 24 entidades de Venezuela y a partir de allí destacando los recursos con los cuales cuentan, recursos a través de rubros agrícolas, ganaderos, a través de la silvicultura, así como también recursos minerales explotados en cada uno de los estados. De igual manera, pues, destacando cada una de las cuencas hidrográficas cuencas petroleras, perdón, que se desarrollan y que se encuentran presentes y activas en lo que es nuestro país. Allí van a realizar un cuadro descriptivo de cada uno de los 24 estados, como se acaba de mencionar, con un 25%. Allí pues tienen el 100% de lo que es la calificación final de este trimestre 2024-1. Aquí vamos entonces a ver cómo cada uno de esos recursos, cómo la organización del espacio y cómo la historia de la economía de nuestro país ha influido en actividades económicas que se desarrollan en la actualidad en nuestro país. Bien. Ahora vamos a continuar con lo que es la unidad número 1, que hace referencia a la Venezuela colonial. Iniciando entonces por las actividades económicas en la Venezuela colonial. Importante destacar que la Venezuela colonial, este periodo de la historia de nuestro país, abarca desde los siglos XV, bien, desde que se desarrollaron y se llevaron a cabo los viajes de exploración y es descubierta, digamos, de alguna manera, en tierras de Venezuela. En este caso, pues de manera muy personal no lo veo como un descubrimiento, siempre lo manifiesto a mis estudiantes, porque ya habían aborígenes que habitaban estos territorios, por ende, un descubrimiento sería algo nuevo para cierta cantidad de población, de personas, de los exploradores, bien, pero estas tierras ya se encontraban habitadas. Sin embargo, pues fueron descubrimientos para ellos, en este caso para los españoles, quienes llegaron en, en, en las distintas exploraciones y expediciones al territorio venezolano. En este caso, tenemos allí lo que es la explotación perlífera,
Gracias. La explotación perlífera, que es la primera actividad económica desarrollada en el territorio venezolano, en la isla de Cuagua. Importante aquí destacar que la extracción de perlas en nuestro país fue la primera actividad económica que se desarrolla de manera, digámoslo, bien planteada o más formal en lo que es el territorio venezolano, iniciando en la isla de Cuagua. Sin embargo, a esto también se le adiciona lo que es la isla de Margarita y que también fue centro bastante importante en lo que era la explotación perlífera. Durante varios años, los españoles se dedicaron a la extracción de perla, para lo cual esclavizaban a los aborígenes. Aquí es importante que durante la explotación perlífera y que comenzaron a desarrollarse este tipo de actividades, teníamos alguna mano de obra. La mano de obra era esclavizada. ¿De qué manera? Aquí tenemos que la mano de obra se esclavizaba a través de dos áreas, digámoslo de alguna manera. La primera, que eran los esclavos indígenas, que eran los esclavos que la mano de obra que residía y eran del territorio venezolano. Y luego se incorporó la mano de obra africana, que eran los negros africanos que fueron traídos a nuestro territorio y que estos pues tenían mucha más resistencia y fue parte fundamental en lo que era el crecimiento de la economía para la época. Esto debido a que los indígenas tenían mucha menos resistencia que los negros africanos. Ellos entonces aportaron con su rectitud y con su temple a lo que era la economía de Venezuela. Debido a su intensa explotación, las perlas se agotaron en pocos años. Es importante destacar que vieron grandes riquezas en lo que era la explotación de perlas y por eso sometían a estos esclavos, tanto los indígenas propios del territorio venezolano como los que eh, eh, llegaron al país o trajeron al país a través de lo que fue el continente africano. Aquí entonces la explotación fue muy intensa a través de los esclavos y las perlas se agotaron en pocos años. No fue una actividad económica que se desarrolló con bastante tiempo. Luego tenemos la minería. Fue el mayor interés de los exploradores que llegaban al país en busca de oro y metales preciosos. A pesar de que iniciamos con la actividad económica de la explotación perlífera, aquí tenemos de que la minería se convierte en elemento de mayor atracción para lo que era la corona española. Ellos buscaron llegar al territorio venezolano e invadir este territorio con la finalidad de aprovechar toda la riqueza minera que tenía. Uno de ellos, la riqueza en oro, que eh, eh, se, se destacaba en el territorio venezolano, así como metales preciosos. Esto fue entonces el mayor interés que la corona española y los exploradores tuvieron en relación al continente, al territorio venezolano. Luego tenemos la ganadería. Los Welser introdujeron las primeras reses al país provenientes de Santo Domingo. Importante hacer un recuento de quiénes fueron los Welser en Venezuela. Los Welser en Venezuela fueron unos banqueros alemanes que llegaron a lo que era el territorio venezolano y gobernaron por unas cuantas décadas. Aquí ellos introdujeron entonces las primeras reses al país provenientes de Santo Domingo, impulsando de esta manera lo que era el sector ganadero, lo que ocasionó que años más tarde varias ciudades se dedicaran a la cría de ganado, como por ejemplo la región de los Llanos y Guayana. Si vemos, en la actualidad, la región de los Llanos es la región de nuestro país que mayormente se destaca en lo que es el ámbito de la ganadería. El sector ganadero es el sector que a lo largo de la historia ha destacado la región de los llanos. Importante destacar que se asientan en esta región específicamente, ya que sus suelos no son aptos para lo que es la labor agrícola. La región de los llanos posee suelos que son arenosos y que por tal motivo pues no son aptos para la agricultura.
a pesar de que sí tenemos actividad agrícola en la región de los llanos, pero en una mínima cantidad. Bien, luego tenemos la agricultura. La agricultura durante el periodo alcanzó un gran desarrollo debido a que los indígenas y negros africanos tenían tradición agrícola. En este caso, la actividad agrícola a lo largo de la historia de Venezuela ha traído consigo que siempre ha estado presente y ha sido un punto bastante importante en lo que es la economía del país. Este sector específicamente permitió que durante el periodo los indígenas y negros utilizaran distintas técnicas en torno a la actividad agrícola. Los suelos pues eran muy variados y lo siguen siendo, fértiles y de fácil adaptación a cultivos como el café, el trigo y la caña de azúcar. Importante destacar que los suelos de Venezuela a lo largo de la historia pues son suelos muy variados. Importante pues que Venezuela se ha convertido en un elemento clave, ya que su variedad de cultivos han llevado a que podamos utilizar algunos de ellos en relación a actividades de comercio tanto interno como externo en el país. Eh, Tenemos que debido a la ubicación geográfica y astronómica de Venezuela, nos lleva a que somos un país intertropical. Esto quiere decir que nos encontramos cerca del Ecuador en la faja intertropical. Nos lleva a que no tenemos estaciones astronómicas, sino que por el contrario tenemos solo dos periodos, el periodo de lluvia y el periodo de sequía. En este caso, nos lleva a que la actividad agrícola durante el año se desarrolle con total normalidad y que podamos cultivar durante todo el año, gracias, que podamos cultivar durante todo el año distintos rubros agrícolas, sobre todo si nos vamos al rubro del trigo, pues es uno de los rubros que se desarrollan en casi todo el territorio nacional. Y esto ha hecho que Venezuela pues tenga una adaptación a los distintos cultivos en gran parte del territorio nacional. Luego tenemos los cultivos de mayor desarrollo. Aquí tenemos de primero el tabaco. El tabaco entonces fue el primer rubro colonial cultivado en gran proporción para la explotación. Aquí tenemos que este, este rubro agrícola fue el primero en el cual pues Venezuela comienza a surgir. Eh, el tabaco es también uno de los primeros que se busca con fines de exportación. Es decir, fue uno de los primeros rubros que se llevó con fines de exportación. Sin embargo, esto luego fue desplazado por el cacao, que nos dice que el cacao fue un cultivo de gran importancia para el desarrollo de la economía colonial, ya que el cacao venezolano gozó de gran prestigio y demanda. En Europa era considerado el de máxima calidad. Sin embargo, nos vamos a la actualidad, esto era en el periodo colonial, sin embargo, nos vamos a la actualidad y en la actualidad el cacao venezolano se convierte a nivel mundial en uno de los mejores cacaos del mundo. Aquí el cacao pasa a ser entonces un rubro de suma importancia en lo que era la agricultura venezolana. ¿Qué ocurría? Como vemos, aquí tenemos en esta imagen un cacao. Es un rubro en el cual posee mucha humedad. ¿Por qué? El cacao, ahorita vamos a ver que así como el cacao desplaza el tabaco, el café desplaza el cacao. Y esto se da debido a que el cacao es un rubro que posee cierta humedad o bastante humedad. Esto, recordando que para la época pues no teníamos las oportunidades que tenemos, medios de transporte para los fines de exportación que tenemos en la actualidad, procesos de mantenimiento para
para poder conservar distintos rubros agrícolas o distintos elementos que requieran de conservación, sobre todo que sean con fines alimenticios. Bien, eh, como este rubro posee bastante humedad y para la época carecíamos de muchas herramientas para su conservación, pues esto hacía de que cuando este rubro llegaba a fines de países que lo necesitaban, sobre todo países europeos como Francia, España, Alemania, eh, eh, esto, cuando llegaban el cacao a estos lugares específicamente, pues llevaba a que eh, esa cosecha tuviera pérdidas, ese producto tuviera pérdidas, ya que muchos ya no llegaban en buen estado. Esto llevó a que Venezuela desplazara, en este caso, el cacao y pasara a lo que era el rubro del café. El café, su explotación se extendió rápidamente por la provincia y logró desplazar la producción de cacao. Aquí vemos cómo el café pues ya viene en grano, y este rubro agrícola ya en grano o seco, pues no había pérdida como tal de este rubro y por eso se pasa al café como principal rubro agrícola de mayor importancia para el país. Tipos de agricultura durante la Venezuela colonial. Aquí se desarrollaban dos tipos de agricultura. Importante destacar lo siguiente. La agricultura que se desarrollaba para la época, pues no tenía los medios que tenemos ahora, que se aplican hasta distintas tecnologías para lo que es la actividad agrícola. Sin embargo, pues aquí se manejaba de una manera muy tradicional. La primera, la agricultura de subsistencia, se realizó con los mismos métodos tradicionales empleados por los indígenas, el conuco. ¿Qué era el conuco? El conuco eran estas extensiones de tierra pequeñas, reducidas, en las cuales pues la población dedica para un fin agrícola, pero sobre todo para la subsistencia propia familiar. ¿Por qué? Porque se hace en extensiones de tierra reducidas y con fines propios de satisfacer necesidades. Por eso nos dice que la producción era limitada, era de consumo local y familiar. Los cultivos más representativos eran la papa, la yuca, el ocumo, el maíz y algunas hortalizas. Todo esto con fin familiar o en algunas oportunidades podía ser fin comercial, pero una porción muy, muy limitada. Bien. Luego tenemos la agricultura de hacienda y de plantación. Se practicó en grandes extensiones de tierra con una productividad mayor y era dirigida al mercado interno y externo de la provincia. En este caso, la de hacienda y de plantación ya tenía fines comerciales. ¿Por qué? Porque eran extensiones de tierra grandes, la producción era mucho mayor con el fin de abastecer el mercado interno, ya sea de la provincia, de la localidad, o que se diera en algunas entidades con las que se conectaban, pues se diera un mercado interno entre las entidades que se tenían conexión. Y también pues, externo a la provincia, como les digo, para el momento, pues podríamos mencionar la distribución político-territorial que se tenía, que era a través de la Capitanía General de Venezuela, en el cual estaba dividida en 7 provincias nuestro país y a partir de aquí se buscaba que esas provincias que tuviesen algún tipo de contacto y conexión, pues se pudiera dar este intercambio comercial a través de rubros que las otras provincias necesitasen. Continuamos. Intercambio comercial durante la colonia. El intercambio se realiza mediante barcos pertenecientes a la corona española que llegaban al puerto de La Guaira. Importante que el puerto de La Guaira siempre ha sido el centro de atención a través de intercambio comercial que se realiza vía marítima, ya que a través de este puerto pues tenemos contacto con países del Caribe, como Norteamérica, como países de Europa y también a través del Océano Atlántico para países del continente africano, quiere decir, o asiático. A partir de aquí nos lleva a dar ese punto clave y sumamente importante en lo que es la ubicación de Venezuela a través del puerto de La Guaira, donde
de manera constante y a lo largo de la historia ha servido como el puerto principal del país a través del cual se realizan intercambios comerciales tanto de importación como de exportación. De Europa se traía artículos de lujo como telas, vinos, herramientas, entre otros. Estos pues hacen parte de esos productos de importación que requería, perdón, el territorio venezolano. La sociedad colonial. Tenemos a los blancos peninsulares. Aquí iniciamos con lo que es este proceso de eh, estructura social, cómo estaban distribuidas las clases sociales. Importante que ahorita, pues lo que nosotros trabajamos es a través de una estructura social, es la, la clase social alta, baja y media. Aquí, para la época, pues tenemos lo que es distintas clases sociales que se desarrollaban para eh, el periodo. Iniciando con los blancos peninsulares. Lo conformaban los españoles recién llegados a América, ejercían cargos políticos y administrativos de gran importancia. Esto, pues, como vemos, las dos clases sociales más altas hablan de los blancos. Para la época, pues se tenía lo que era el, que los blancos y el racismo era un elemento que llevaba a desplazar muchas de las razas. Los blancos peninsulares entonces eran los que ejercían esos cargos políticos y estaban allí al mando de lo que era la corona española y estos cargos que eran de gran importancia. Luego tenemos los blancos criollos, que era una de las clases sociales más altas para la época y que aquí tenemos que, por lo menos, si nos vamos a lo que es nuestro país, mm, Simón Bolívar y su familia pertenecían a los blancos criollos, que eran los nacidos en América y heredaron grandes posesiones de tierra y eran propietarios de los esclavos. Era un grupo social muy poderoso económicamente de lo que era el territorio venezolano y los pobladores de nuestro territorio. Los blancos criollos se convertían entonces en la clase social más alta para la época, con mayor poder adquisitivo, y lo dicen por allí algunos textos, era la clase social de la alta alcurnia, es decir, los de mayor poder económico. Luego tenemos los blancos de orilla, conformados por el grupo que poseía grandes bienes de fortuna. Ocupaban cargos públicos de menor importancia, ¿no? Como los blancos peninsulares, pero también ejercían algunos cargos públicos y se dedicaban a los oficios artesanales y pequeños comercios. Estos oficios artesanales hacían referencia a algunos talleres en los cuales, pues, a lo largo de la historia nos damos cuenta que son necesarios para la sociedad, como zapateros, carpinteros, panaderos, ¿bien? Y ocupaban estos puestos, digámoslo, en lo que es esta clase social. Los indios constituían la población autóctona reducida como consecuencia del proceso de conquista. Aquí eran esa clase social que era autóctona, que había nacido en el territorio venezolano y eran esos pobladores que yo les decía que al inicio, de que no lo veo como un descubrimiento, ¿bien? Sino que por el contrario, se centra en esa clase que ya, esa población, perdón, que ya habitaba el territorio venezolano antes de que los españoles, los portugueses hicieran sus viajes de exploración y sus expediciones. Estos eran parte de la población que se encontraba ya habitando el territorio venezolano cuando estas personas llegaron a hacer sus descubrimientos. Bien, entonces aquí era esa población neta, neta de Venezuela. Luego tenemos los mestizos. Formaban un grupo relativamente pequeño, vivían en zonas marginales y se dedicaron a la agricultura y la artesanía. En este caso, los mestizos eran un grupo pequeño, como ya sabemos, el mestizaje provenía en este caso
de las personas de color que habían venido de otros continentes y los blancos que se encontraban en nuestro país, que comenzaron a habitar nuestro país y de allí comenzaron a surgir, comenzó a surgir el llamado mestizaje. Era un grupo pequeño y vivían en zonas marginales porque todavía lo que era el aceptar las personas de color y las distintas razas era complicado para la época. Luego tenemos los negros, ocupaban la última posición de la sociedad colonial, eran explotados por los amos terratenientes que consideraban a los negros como esclavos. En este caso, como el tema de la raza eh, se encontraba bastante latente, pues era la clase social más baja y aquí los de clase social alta, como lo eran los terratenientes o los blancos criollos, mantenían a estas personas de color como eh, eh, esa clase social más baja y que eran esclavizados para trabajar en sus hogares, eran maltratados, a pesar de que nos dice que la mano de obra negra fue la base de la economía colonial, lo decía también al inicio cuando les mencionaba la mano de obra africana, fue la base de la economía colonial, a pesar de que también personas de color de nuestro país pues se dedicaban también a ocupar lo que es esta clase social, pues la mano de obra africana era la mano de obra que más, eh, digamos, se veía fuerte para fuera la base de la economía y le aportó mucho a lo que era en el momento Venezuela. Bien, aquí tenemos entonces cómo eh, el proceso económico de Venezuela durante la colonia, pues ha pasado por distintos procesos. Aquí iniciamos como ese momento de la historia de Venezuela cuando nos separamos de lo que es, eh, eh, digamos, ser una nación, un territorio, perdón, en el cual pues se encontraba a la deriva cuando surgen los viajes de exploración y las expediciones durante el siglo XV, pues comienza la corona española a ser parte de lo que es el territorio venezolano. Aquí comienza a surgir la extracción de perlas, luego también se incorpora lo que es la ganadería, con los welser en el país, luego se incorporan muchos rubros agrícolas. Esto ha llevado a que Venezuela a partir de este momento pues haya tenido como base fundamental por muchos años de la historia de nuestro país que el sustento económico haya sido a través de actividad agrícola. Aquí entonces pues encontramos que nuestro país ha pasado por distintos ámbitos económicos y que cada uno de ellos pues ha dejado un aporte, así como los negros indígenas propios del territorio venezolano y los negros africanos aportaron y estos fueron las bases de la economía de Venezuela, eh, eh, a pesar de que fue por medio de la esclavitud y que ya vamos a ver que un tiempo después, pues se elimina la mano de obra esclava y comienza a surgir y a dar una evolución bien interesante en lo que es la estructura social de Venezuela. Vemos entonces que durante la Venezuela colonial se destacan rubros de gran importancia y relevancia y que comienza a surgir este proceso de importación y de exportación en nuestro país, aunque muy básico, pero unos pasos bien importantes para la historia de nuestro país. Aquí, entonces, chicos, les invito a revisar plataforma, tienen allí material facilitado, tienen la tarea en el cual deben desarrollar y entregar para el día 17 y les invito a los próximos encuentros síncronos. Es fundamental en este proceso de educativo en el cual desarrollamos aquí desde el IESIP, pues es fundamental
que los estudiantes pues se motiven a asistir, ya sea de manera presencial o sabemos las ocupaciones que todos tienen, pero sería chévere el compartir y tener contacto directo, así sea a través de la modalidad síncrona y que se conecten para poder tener este intercambio de experiencias, de conocimientos, de preguntas y que aprovechen lo que es esta hora en la cual les estoy acompañando. Eso hace de manera muy productiva que el proceso en el cual se desarrolla no sea tan lineal de que yo esté aquí conversando con ustedes a través de una pantalla, sino que el intercambio sea enriquecedor. Un gusto haberles acompañado y nuevamente reiterarles en que para el próximo encuentro síncrono espero poderlos encontrar por aquí. Que tengan una feliz tarde. Cualquier duda, cualquier inquietud que se les presente, no duden en acudir a los medios y canales regulares, sobre todo a través de plataformas. Un gusto saludarles, que tengan una muy feliz tarde.